Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro curso Fundamentos de Histología Médica. En esta ocasión, ya prácticamente para terminar el módulo 1, la introducción, vamos a tratar un tema muy importante en términos del desarrollo de los conocimientos que consideramos necesarios para poder abordar a fondo el curso de histología médica. Este rubro lo hemos llamado conceptos elementales de patología y lo hemos separado en dos videos. En esta ocasión vamos a ver la parte 1, conceptos elementales de patología 1. Y pues vamos a comenzar, como ya es costumbre. Después de saludarlos y darles la bienvenida, paso al fondo del aula. Bienvenidos. Bien, lo primero que vamos en esta ocasión a analizar y que debe quedarnos claro, pues son los conceptos que definen algunos de los términos frecuentemente empleados. Entonces vamos a empezar con la palabra patología. Bueno, como todos saben, la palabra patología deriva de dos voces griegas. Patos, que se traduce por enfermedad, y logía, que viene de logos, que se traduce por ciencia, tratado o conocimiento. En consecuencia, la patología es la ciencia que estudia las enfermedades. Y ahí tenemos la imagen que se tiene comúnmente del patólogo, como aquel que ve los muertos, que no tiene pacientes vivos y que está encerrado en un sótano en el hospital. En realidad, es importante que tengamos en mente pues lo que ya hemos definido como el sujeto de estudio de la medicina, que es el hombre y su entorno en el contexto salud-enfermedad. Así que la palabra enfermedad va relacionado con aquello que tenemos que estudiar como médicos. En la antigua Grecia, el vocablo patos se empleaba para designar a las emociones intensas que podían observarse en el alma humana, como es el caso de la pasión y el sufrimiento. Por lo tanto, de acuerdo con los antiguos griegos, la palabra patología también significa el estudio del sufrimiento humano. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que la definición de sufrimiento en el número 1 incluye padecimiento, dolor, pena. Así que bien podemos hacer sinónimo sufrimiento de dolor. Y eso es relevante con lo que hemos comentado en este curso, porque nos lleva al concepto del acto médico, que consiste en entrar en contacto con el dolor humano ajeno y buscarle solución. De lo comentado, debe quedarnos claro que el médico general de excelencia debe estudiar las enfermedades del hombre. En este sentido, todo médico debe ser un patólogo. Así, si nosotros vamos con el cardiólogo, vamos a decir, decimos usted a qué se dedica. Bueno, yo soy médico, especialista en cardiología. Muy bien. ¿Me puede mostrar su libro de cardiología? Y entonces vamos al libro de cardiología, lo empezamos a revisar y ¿qué encontramos ahí? Enfermedades del corazón. Ah, mira. Vamos con este otro doctor, que bueno, no se ve claramente a qué se dedica. Le preguntamos y nos dice que es gastroenterólogo. Ah, muy bien, ¿usted es patólogo? No, yo soy gastroenterólogo. Muy bien, vamos al libro de gastroenterología. ¿Y qué encontramos ahí? Enfermedades del tubo digestivo.
Acá tenemos al dermatólogo. Vamos al libro de dermatología y ¿qué encontramos ahí? Enfermedades de la piel. Es decir, en medicina estudiamos enfermedades. Así que si estudiamos enfermedades, pues en ese sentido somos patólogos. Y nos pregunta el dinosaurio preguntón, que no, el patólogo es el que ve los muertos. Y bueno, a esto podemos contestar, I don't see dead people. Esta idea de que el patólogo es el que ve los muertos, pues es una idea que no está actualizada. Esto tiene que ver con la estrecha relación de los estudios de anatomía patológica con el manejo y estudio de cadáveres. Sin embargo, hay que decir que en los últimos años, yo diría que en los últimos 40 o 50 años, la cantidad de autopsias médicas que se realizan pues han disminuido notablemente, de modo que el anatomopatólogo moderno pues prácticamente no ve cadáveres. Y esto nos lleva al término anatomía patológica. Debemos tener claro qué es esto. Es una especialidad médica. El egresado es un anatomopatólogo. El anatomopatólogo es un médico general de excelencia que terminó estudios de especialidad en una ciencia que se encarga de estudiar las características macroscópicas a simple vista y microscópicas de un cadáver, en su caso, y o más frecuentemente de muestras obtenidas a partir de pacientes, personas vivas, con la finalidad de obtener un diagnóstico. Esta es una definición muy simple y parcial, pero útil por el momento. Vean esta fotografía, está muy interesante. Aquí tenemos un microscopio de 2 cabezales y este amigo de aquí viene siendo el anatomopatólogo y este amigo de acá viene siendo el cirujano. Ambos están viendo la muestra del paciente que está vivo, no están viendo una muestra de un cadáver. Este tipo de escenas son cada vez más frecuentes en la práctica médica. Desde luego se requiere que este médico que tenemos acá, permítanme el cursor, perdón, ponle pausa. Desde luego es que se requiere que este médico, que no es el anatomopatólogo, que es el cirujano, a pesar de no ser anatomopatólogo, sepa qué está observando, porque lo que está observando es parte de su paciente y tiene que ver con el manejo del mismo. Patología, entonces, no es lo mismo que anatomía patológica. Debemos tener bien claro esta diferenciación. Patología es el estudio de la enfermedad. Es la ciencia encargada del estudio del origen, desarrollo, cambios estructurales y manifestaciones clínicas de las enfermedades. Y esto lo debe estudiar cualquier médico. Mientras que la anatomía patológica, bueno, esta es una especialidad médica que se encarga del estudio de las características morfológicas y funcionales, macro y microscópicas, de muestras obtenidas de cadáveres, cada vez menos frecuente, y de pacientes vivos con fines diagnósticos. Anatomía patológica entonces corresponde al campo que hacemos los anatomopatólogos, pero patología como estudio de la enfermedad lo debe hacer cualquier médico. Por lo tanto, lo debe hacer el médico general de excelencia. Siguiente punto. El individuo y su entorno. Bueno, ya quedamos que el sujeto de estudio de la medicina es el hombre y su entorno, en el contexto salud-enfermedad. Bien, vamos a ejemplificar esto. Piensen en este hermoso paisaje de un bosque canadiense. Ahí está, muy bonito, etcétera. Ese es el entorno
y vamos a poner a el hombre de Vitruvio. Y bueno, resulta que hemos comentado que el hombre interactúa con su entorno y el entorno interactúa con el hombre. Si nos concentramos ahora en las interacciones del entorno con el individuo, bueno, podemos decir que hay factores del entorno que favorecen su supervivencia y otros que limitan su supervivencia. Y en ese sentido podemos hablar de factores positivos. Por ejemplo, nutrientes, aire limpio, una adecuada ventilación, adecuada hidratación, aporte de luz solar, etcétera. Pero por otro lado, el propio entorno presenta también factores negativos, que en este ejemplo pudieran ser depredadores, venenos, algunas clases de toxinas, accidentes que pueden limitar sin duda la supervivencia del individuo. Bueno, parece que eso es muy claro. Si ahora lo llevamos a otro nivel de organización biológica, nos vamos al nivel tisular. Bueno, pues aquí les muestro un entorno tisular. Y en ese entorno vamos a poner nuestro individuo celular. Y aquí tenemos una hermosa célula plasmática, descrita originalmente por Cajal, y podemos aplicar el mismo esquema que hicimos en el otro nivel de organización biológica. Así que, pues el entorno le presenta al individuo, en este caso la célula, factores positivos, nutrientes, aminoácidos, monosacáridos, lípidos, etcétera, aire limpio, aporte de oxígeno, ventilación, liberación de CO2. Pero también puede haber factores del entorno que resulten negativos, es decir, contrarios a la supervivencia de nuestra celulita. Por ejemplo, depredadores, que en este caso, bueno, serían agentes infecciosos diversos, venenos, sustancias tóxicas, accidentes, traumatismos. Tenemos así una estrecha relación entre el individuo y su entorno. Si hacemos un dibujito Mickey Mouse de una célula, bueno, tenemos el famoso esquemita de las dos rueditas. Ruedita 1, ruedita 2. De hecho, podríamos tener una ruedita 3, pero vamos a quedarnos por el momento con este esquema de solo dos rueditas para representar una célula. Bueno, coloreamos el núcleo y coloreamos el citoplasma. Esta sería la representación esquemática Mickey Mouse de una célula. Si ahora ponemos la célula real, bueno, vemos que tiene semejanzas, pero pues sin duda uno es, como diría algún alumno, la célula en persona y otro es la célula pues en dibujito, en caricatura. En ambas podemos identificar las partes fundamentales que ya conocemos desde la secundaria probablemente, que son el núcleo. Acá podemos ver el citoplasma. Y hacia acá podemos delimitar la membrana citoplásmica o membrana celular. Noten ustedes que no apareció una flechita relacionada con la fotomicrografía porque con microscopio fotónico pues realmente no podemos ver la membrana citoplásmica. La señalamos, sabemos que ahí está, pero en realidad no la vemos. Lo que vemos es el límite celular. Y entonces, bueno, pues ahora sí, ya podemos partir de la imagen real de la célula, de la imagen esquemática caricaturizada y recordando este esquema lo podemos modificar, cambiarle colores y jugar entonces con distintas representaciones esquemáticas de células. Y ahora lo vamos a hacer así. Vean ustedes. Esta célula que tenemos aquí pues tiene los mismos componentes, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, membrana, membrana. ¿Qué hemos cambiado? Los colores los hemos cambiado y hemos cambiado la forma de la célula. Esta célula en todo caso parece más un minion. Bueno, pues es la célula que vamos a emplear.
Ahí tenemos nuestra celulita que tiene sus partes, ahí ya apareció que tiene un núcleo y podemos decir que tiene citoplasma. Ahora, en términos muy elementales, sabemos nosotros que el núcleo contiene el material genético, el ADN. De hecho, ya hablamos de la cromatina como complejo supramacromolecular. Entonces, ¿qué tiene el núcleo? Pues tiene el material genético. ¿Qué es lo que hace el núcleo? Bueno, pues tiene muchas funciones, pero por el momento vamos a verlo en términos muy elementales. Tiene una función reguladora, controla, regula. ¿Y qué es lo que regula? Dos cosas. El metabolismo, que son las reacciones químicas que ocurren en el citoplasma, y dos, la reproducción celular. Esto es, qué tanto se reproducen las células de un tejido. Esa es función del núcleo. Si nos vamos al citoplasma, bueno, pues ¿qué tiene el citoplasma? Pues contiene los organelos que ya conoces, mitocondrias, ribosomas, Golgi, etcétera. Bueno, ¿y qué hace el citoplasma? Bueno, es el sitio donde ocurren las reacciones químicas, entonces es el sitio donde ocurre el metabolismo. Ahora, si el núcleo está en buenas condiciones, bueno, decimos que hay integridad estructural y funcional del ADN. Si por otro lado el citoplasma también está en buenas condiciones, decimos que existe integridad estructural y funcional del metabolismo. Si estas dos características se cumplen, como pueden apreciar en nuestra celulita está feliz y contenta. Ahí está con una gran sonrisa. Perfecto. Por el momento vamos a hablar de la celulita contenta. Y vean ustedes, ahí tenemos nuestra celulita contenta, pero ya hemos comentado, la celulita contenta, nuestras celulitas no existen solas. Están en relación con otras células, formando una sociedad celular que de hecho conforma los tejidos. Así pues, para que esta celulita esté contenta, es necesario que sus compañeras también estén contentas, como de hecho ocurre con los seres humanos. Si tú estás contento y tu compañero está también contento, bueno, pues todo el mundo sonríe. Pero si por alguna razón se deprime tu compañero, bueno, es posible que eso te afecte. Así que es necesario, fíjense ustedes muy bien, para que esta celulita esté contenta, es necesario que esta y que esta otra también estén contentas. Ahora, estas celulitas están apoyadas sobre una especie de tapete o alfombra que ya podemos llamar desde ahora membrana basal. Membrana basal, como estudiaremos posteriormente, la membrana basal está constituida por sustancia intercelular, por varias moléculas, pues que no están vivas. Aquí tenemos la representación de uno de los 4 tejidos básicos, que recordamos son epitelio, conjuntivo, muscular y nervioso. Bueno, pues este dibujo Mickey Mouse representa un epitelio, células muy pegadas entre sí y apoyadas sobre una membrana basal. Entonces ahí tenemos nuestras celulitas felices y contentas, pero es necesario que se mantengan ahí. Así pues, establecemos la presencia de uniones celulares, de modo que una celulita está pegada con la otra por especializaciones de membrana que llamamos uniones celulares. No solo unen las células entre sí, sino que además unen a las células con la sustancia intercelular. Y entonces ahora sí, todos felices y contentos. Si faltaran las uniones intercelulares, nuestras celulitas ya no estarían felices y contentas. Ahora, ¿qué más podemos agregar a esto? Bueno, vamos a agregarle un vaso sanguíneo. Aquí tenemos la representación, también Mickey Mouse, de un capilar.
Entonces es importante el aporte de vasos sanguíneos. ¿Y por qué? Pues porque entre otras cosas, pues llega oxígeno a los tejidos. Ya sabemos que el oxígeno es transportado por la hemoglobina que está en los eritrocitos. Ahorita permítanme que no dibuje el eritrocito, así que pensemos que el oxígeno va libre y entonces este viaja por la sangre y llega a las células de nuestro tejido de modo que puedan funcionar y realizar adecuadamente su metabolismo. Entonces es muy importante que haya un vaso sanguíneo que mantenga la felicidad de estas células porque, entre otras cosas, le llega oxígeno. Pero no solo eso, necesita moléculas para construcción. Ya vimos que para formar macromoléculas, bueno, pues se requieren de moléculas, los monómeros, y entonces requerimos de aminoácidos, monosacáridos y lípidos. Estos también llegan por vía de la circulación, llegan a nuestras celulitas como nutrientes que les permiten desarrollar sus funciones, sus reacciones químicas, vamos, su metabolismo. Y sigue nuestra celulita feliz y contenta. Ahora, es necesario además, fíjense ustedes, que haya comunicación con células cercanas. Y bueno, vean ustedes, en este esquemita, esto corresponde a células epiteliales, así pues tejido epitelial, y hacia acá abajo tenemos otro tejido, siempre van relacionados, se llama tejido conjuntivo, tejido conjuntivo. Y aunque hay muchas variaciones, bueno, pues la forma más común de las células del tejido conjuntivo, pues es de células alargadas, que aquí vean ustedes sigue cumpliendo el principio de las dos bolitas, pero aquí las dos bolitas han quedado alargadas. Bien, estas células alargadas propias de tejido conjuntivo en nuestro esquema corresponden a fibroblastos, células que producen sustancia intercelular en grandes cantidades. Bueno, pues estas células de tejido conjuntivo se comunican con nuestras celulitas amarillas. ¿Y cómo se comunican las células? Liberando sustancias químicas al entorno. Así pues, vean ustedes, nuestra célula conjuntiva de este lado libera moléculas que interactúan con esta célula. Ahí está, y no solo eso, sino que esta célula epitelial libera sustancias que se comunican con esta otra, de modo que se mantiene una comunicación química que favorece la supervivencia tanto de nuestras celulitas amarillas como de nuestras celulitas alargadas. A este tipo de comunicación química se le conoce como comunicación paracrina, que quiere decir algo así como comunicación entre células cercanas. Bueno, hay también comunicación entre células lejanas. Hay que agregarlas. Aquí agrego otra celulita. Bien, esta, aunque está aquí muy cerca, en realidad puede encontrarse muy lejos. Esta celulita secreta sustancias que llamamos hormonas y que he representado ahí con una H. Las hormonas viajan por la sangre y llegan finalmente, ahí está, a interactuar con receptores específicos sobre la membrana de nuestras células amarillitas. Y es necesario que constantemente se esté manteniendo este estímulo hormonal para que las células se mantengan contentas. Y el último plano de comunicación lo tenemos aquí con el tejido nervioso, Ahí tenemos representada una neurona que emite una prolongación muy larga, una terminación axónica. Y bueno, ya estudiaremos posteriormente que hay una serie de cambios bioeléctricos en la membrana de las neuronas que podemos representar pues como una chispita. Ese cambio eléctrico viaja a lo largo de la prolongación y genera un estímulo que debe mantenerse constantemente
para mantener a mi célula contenta. Hasta donde vamos entonces, para que mi célula esté contenta, necesita que las células contiguas estén contentas. Necesita que tenga un aporte de sangre, necesita comunicación cercana, se llama paracrina. Comunicación lejana por hormonas se llama comunicación endocrina. Y la mediada por neuronas, pues comunicación neural. Ahora, esto puede relacionarse pues con lo que vemos en tejidos normales y a esto le hemos llamado el equilibrio vital tisular. Esto que tenemos representado aquí es el equilibrio vital tisular. El equilibrio vital tisular se puede definir como el estado de un tejido en el que se cumplen las condiciones ideales para su subsistencia, para que se mantenga vivo, para que se mantenga saludable. Si se cumplen las condiciones ideales para la subsistencia del tejido, entonces estamos en equilibrio vital tisular, que por lo pronto representamos con una celulita feliz y contenta. Ya mencionamos entonces que hay condiciones propias de la célula que podemos llamar bien condiciones intrínsecas, ahí está, y estas son la integridad estructural y funcional del material genético, y por otro lado, integridad estructural y funcional del metabolismo intracelular. Pero además es necesario que se cumplan condiciones extrínsecas representadas en el esquema global. Y básicamente estas tienen que ver con la integridad de las interacciones con el entorno. Según mencionamos, esto requiere pues un buen estado de las uniones celulares. Por otro lado, la irrigación sanguínea es también importante, ya que nos da el aporte de oxígeno y otros nutrientes. Y por último, la comunicación entre las células, que puede ser cercana, llamamos paracrina, puede ser lejana, mediada por hormonas, endocrina, o bien mediada por el tejido nervioso, por neurotransmisores, y entonces una comunicación nerviosa. Y ahí tenemos las condiciones intrínsecas y extrínsecas para que nuestra célula esté feliz, o dicho de otro modo, para que se dé el equilibrio vital tisular, ese estado de un tejido en que se cumplen las condiciones ideales para la subsistencia del mismo. Que bien podríamos llamar es el estado de salud de nuestro tejido. Aquí de nuevo representado, pues para recordarlo, haz una captura de pantalla o algo por el estilo y podemos verlo esto relacionado con tejido como lo vemos con el microscopio. Vean ustedes, esta es una fotomicrografía donde podemos identificar celulitas. Relativamente sencillo, pues identificamos el núcleo y lo que está alrededor es el citoplasma. Vean ustedes, por ejemplo, esta celulita de aquí, no estamos viendo la membrana, estamos viendo el límite celular. Bueno, vean que es más o menos parecida a nuestra celulita amarilla con su núcleo. Bueno, el núcleo salió más grueso, esta salió más para abajo, pero vean ustedes que todas están estrechamente relacionadas, lo que corresponde a una característica prácticamente diagnóstica de los epitelios. Así que bien podemos decir que esto que tenemos aquí es un epitelio. Hacia acá abajo tenemos entonces, miren, núcleos alargados como los del dibujito. Perfecto, y noten ustedes que hay más espacio entre las células, están más separadas entre sí, lo que corresponde al tejido conjuntivo. Y hacia acá, vean ustedes, tenemos un vaso sanguíneo.
De hecho, estos son eritrocitos dentro del vaso sanguíneo. Estas son las células que limitan el capilar. Y bueno, pues por aquí llega oxígeno y por aquí llegan nutrientes. No se ve en este dibujo otros elementos como los componentes endocrinos o los componentes neurales, pero nos da una idea clara de cómo se ve ahora sí que directamente en un tejido. Ahora, ya que tenemos estas condiciones del equilibrio vital tisular, bueno, pues entonces nuestra celulita amarilla está feliz porque tiene sus compañeras que también son amarillas, están felices, los fibroblastos están felices. Todo mundo, este es el mundo de la felicidad, el equilibrio vital tisular. Pero como ocurre en las películas, pues de repente llegan los tipos malos de las películas, ¿no? Y entonces los malos, pues, ¿qué hacen? Pues hacen daño. Y entonces dices, oh, demasiada felicidad, ¿cómo vamos a amolar a estos? Y lo piensan mucho y deciden, bueno, mira, vamos a bloquear el flujo de sangre. Ah, hijo, mira, aquí pusieron una pelotita y entonces esto bloquea el paso de la sangre. Y si bloquea el paso de la sangre, el resultado pues es que para acá se pone pálido porque pasa menos sangre. Pero no solo eso, sino que ven ustedes, el oxígeno, las hormonas, los nutrientes, pues pasan en menor cantidad. Por lo tanto, las concentraciones de oxígeno y de nutrientes y de componentes hormonales disminuyen en el tejido. Noten ustedes que he puesto de un color distinto la baja en la concentración de oxígeno. Estas pues son más o menos iguales. Y es que ocurre algo parecido a la circunstancia con un individuo, con un ser humano. Imagínate que te bloquean el acceso al alimento. Bueno, pues ¿cuánto puedes aguantar sin comer? Bueno, pues días. Pero ¿cuánto puedes aguantar sin respirar? Pues mucho menos tiempo. Entonces la falta de oxígeno es algo que va a dañar a nuestras células y entonces nuestras células perderán el estado de felicidad precisamente por la falta de oxígeno. Más rápidamente, ahí están nuestras células, ya se pusieron tristes, ¿qué pasó? No me quiten el oxígeno y entonces perdemos el estado del equilibrio vital tisular, que quedamos que es el estado del tejido en que se cumplen las condiciones ideales para la supervivencia del tejido. Si falta oxígeno, pues ya no se cumplen esas condiciones, ya no estamos en equilibrio vital tisular, estamos en desequilibrio vital tisular. La cosa se pone fea. El desequilibrio vital tisular. Bueno, pues este está causado por los tipos malos de la película. Y bueno, aquí entre nosotros, en este cursito, pues podemos decir que la celulita feliz o que los tipos malos de la película, un poco para jugar y tal vez para recordarlo más claramente. Pero vamos, si ustedes van a un congreso, pues no está bien que separen y bueno, los tipos malos de la película. No. Hay que darles el nombre correcto. Y bueno, a los tipos malos de la película les llamamos factores de lesión celular. Factores de lesión celular o factores lesivos. Los factores de lesión celular rompen, alteran el equilibrio vital tisular. Eso es lo que los define. Y esto lo que condiciona es que mi celulita, que estaba feliz y contenta, pase a ser una celulita, pues que ya no es feliz y contenta, ahora es una celulita triste. Entonces, del mismo modo que ya no podemos ir al congreso científico a decir que los tipos malos, sino que vamos a hablar de factores de lesión celular, bueno, tampoco podemos decir que la celulita feliz y la celulita triste. ¿Qué tal si cambiamos la denominación y decimos que una celulita, la celulita triste, en realidad
corresponde a una célula con lesión celular. Así pues, tenemos célula en condiciones normales y célula enferma, célula con lesión celular propiamente. Pues ya podemos ir cambiando las palabras con que lo expresamos. Si nos vamos ahora a analizar los factores de lesión celular y tisular, bueno, pues ahí están. Esos son los tipos malos, son los factores de lesión celular y tisular. Y digo lesión celular y tisular porque pues si lesionas una célula, bueno, pues esa lesión afecta a las células contiguas y entonces finalmente se lesiona el tejido. Bueno, pues los factores de lesión celular se dividen como todos los factores que se te ocurra en 3 grupos: físicos, químicos y biológicos. Vámonos, ahí está. Bueno, pues pueden ser físicos, químicos o biológicos. Bueno, pues los físicos incluyen traumatismos, cambios bruscos de temperatura, corriente eléctrica, otros como radiaciones no ionizantes o radiaciones ionizantes, y los factores químicos incluyen venenos, toxinas, medicamentos, contaminantes y otros similares. Los biológicos los hemos separado aquí en 2 grandes grupos: factores de lesión biológicos que podemos llamar externos y otros que son internos. Los externos, pues, lesionan a la célula y vienen de fuera. Los internos, pues ya los trae la propia célula. A ver, los externos, bueno, corresponden a los factores infecciosos. Y entonces, bueno, pues tenemos los priones, tenemos los virus, tenemos las bacterias, tenemos los hongos, tenemos los parásitos unicelulares como la amiba, o bien los parásitos multicelulares como los gusanos. Y en términos de factores de lesión biológicos internos, bueno, pues el único que podemos considerar ahí son las alteraciones genéticas que sean heredadas. Alteraciones genéticas que sean heredadas, o sea, ya naciste con ellas. Ya tú como célula, no como individuo, como célula, naciste con ellas, ya la traías, venía en tu genoma. No es lo mismo una alteración genética que es adquirida. Te pondré un ejemplo. Imagínate el desafortunado caso de una mujer que está embarazada, no sabe que está embarazada y bueno, pues se pide unos rayos X de abdomen. Bueno, esas radiaciones lesionan al producto, tenemos alteraciones, pero son genéticas adquiridas, es decir, si no hubiera tenido contacto con los rayos X, pues no se desarrollarían. Entonces aquí cuando hablamos de interno, hablamos de alteraciones genéticas heredadas. Bien, pues este es el mapa general de todo aquello que nos puede hacer daño, tanto como individuos como en el plano de células o en el plano de tejidos. Esos son los factores de lesión celular y tisular. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos, vean ustedes, de nuevo la representación del equilibrio vital tisular con sus componentes intrínsecos, sus componentes extrínsecos, y esto mantiene la supervivencia del tejido. En la película pueden aparecer los tipos malos, que ya quedamos que son los factores de lesión, que pueden ser físicos, químicos y o biológicos. Los factores de lesión interactúan con el tejido y como resultado de esto tenemos cambios en las células y bueno, no solo en una célula, sino en varias células. Por lo tanto, podemos hablar de alteraciones celulares y también de alteraciones tisulares. De hecho, podríamos simplemente hablar de alteraciones tisulares. ¿Por qué razón?
Pues porque las alteraciones tisulares incluyen las alteraciones celulares. Factores de lesión. Aquí tenemos a nuestra celulita feliz y contenta. O sea, es una célula saludable, está en equilibrio vital tisular. Vamos a decir que ahora resiente el efecto de los factores de lesión, pero vamos a decir que el efecto es muy tenue. Sí tenemos un factor que puede lesionar, pero es muy tenue, sería el equivalente a tomar un martillo y, bueno, en vez de darte un golpe tremendo, sobarte, no sé, una rodilla. Bueno, es un factor de lesión, puede lesionar, pero está interactuando con la célula, con el tejido, digamos que no muy intensamente. Si no es muy intensamente, pero sí genera cambios, bueno, miren ustedes, la célula se adapta. Ah, miren ustedes, ¿han ido al gimnasio? Sí, bueno, ustedes normalmente tienen una masa muscular, pero si van ahí a levantar pesas, bueno, pues si lo hacen adecuadamente, sin un exceso, el resultado es que sus tejidos se adaptan. Y una manera como se adaptan los tejidos, las celulitas, es que aumentan de tamaño. Aquí, jóvenes amigos, hubo un cambio, pero noten que la célula sigue sonriendo. Es decir, no tenemos lesión celular. Entonces, este cambio se conoce como adaptación celular. Le he puesto ahí adaptación celular y tisular porque, como recalco, las células no están aisladas, no es una sola célula. Afectas a toda una masa muscular en el caso de que estés hablando del gimnasio. Entonces, adaptación es el primer cambio. Si dejas de hacer ejercicio, bueno, pues el músculo regresa a su tamaño normal. ¿De acuerdo? Por eso debes estar haciendo constantemente ejercicio. Ahora, si estuvieras haciendo ejercicio mucho más de lo que te recomienda el entrenador, bueno, entonces sí, ya rebasas el nivel de adaptación celular y ahora sí lesionas a la célula. Vean ustedes, ahí tenemos una célula que ya no está feliz. Es una célula lesionada. Si continuamos con el estímulo, no lo quitamos, bueno, pues la lesión se hace todavía más grave. Vean que nuestra celulita pues ya cambió, ya hasta cambió de color. Quiero decir que tiene un grado de lesión más intenso. Si siguiéramos con esto, pues tendríamos problemas más graves. Vean ustedes, la lesión que tenemos ahí es una lesión que se puede revertir, que es reversible. Es decir, si quitamos el agente lesivo, entonces vamos a regresar al estado normal. Por eso hablamos aquí de lesión celular reversible. Pero si continuamos lesionando, no aprendemos la lección, va a llegar un momento en que la lesión es suficientemente grave para que ya no haya marcha atrás. El destino de nuestra célula y por lo tanto de nuestro tejido es este. Triste fin de Serafín. Ahí está. Va a ocurrir en esas condiciones muerte celular. Y a los cambios previos a la muerte celular les llamamos lesión celular irreversible. Quiero que noten que todo esto representa una serie de cambios que son graduales. No es te pongo el veneno y de inmediato te mueres. No. Te pongo el veneno y dependiendo de la dosis, de
de la intensidad, del tiempo del estímulo. Bueno, pues si es muy tenue, primero me adapto. Entonces tengo adaptación celular y tisular, pero si continúa, tengo lesión celular reversible, y si continúa, llego a lesión celular irreversible y finalmente la muerte. Como pueden ver, la flecha implica un camino hacia la muerte, que es lo que quiere decir Helvegen, y que bueno, puedes al rato buscar en YouTube las versiones o covers de esta pieza maravillosa del grupo Wardruna. No me pagan comisión. Bueno, lo que quiero recalcar es entonces que tenemos una serie de cambios que debes recordar son graduales. Estos cambios graduales tienen entonces dos etapas, una etapa reversible y otra etapa irreversible. Sigamos con este esquema. Vean ustedes, tengo ahora los factores de lesión, que pueden ser físicos, químicos y biológicos. Nuestro tejido, que se encuentra en equilibrio vital tisular, pero por efecto de los factores de lesiones pierde ese equilibrio, y el resultado de esto son alteraciones tisulares. Aquí ya le quité lo de celulares. Alteraciones tisulares. El tejido se altera. Y este es todo el esquema que hemos revisado. Así de sencillo. Concluimos esta parte del tema de conceptos elementales de patología con este concepto. Véanlo ustedes muy bien. Las alteraciones tisulares se expresan con una serie de cambios que se identifican claramente, y son estos: inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. Apúntalos, memorízalos, recuérdalos. Inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. En ese orden, en ese orden. Si nos vamos a los estudios arqueológicos, en algunas ruinas, se han encontrado algunas tabletas con caracteres hieroglíficos como los que están viendo ustedes aquí. Si traducimos esto, encontramos una frase importantísima dentro del Evangelio según San Pedro. Vamos a ver. ¿Cómo se enferma todo? Esto es una pregunta que esencialmente, así de inmediato, pareciera no tener sentido. ¿Cómo se enferma todo? La respuesta: inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. ¿Cómo se enferma todo? Inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. Y esto debo recordarlo. De nuevo, ¿cómo se enferma todo? Inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. ¿Por qué es relevante esto? Porque así ocurre en la práctica médica. Y es lo que vamos a ver para terminar esta parte. Debemos agregar algunos detalles. Por ejemplo, la inflamación tiene dos posibilidades. Puede ser aguda o puede ser crónica. Y así como está marcado ahí, la más común es la aguda. Las neoplasias, que vendrían en segundo lugar de frecuencia, correcto, también tienen dos posibilidades. Unas les llamamos benignas y otras les llamamos malignas. Las neoplasias malignas son lo que conocemos como cáncer. O dicho de otro modo, el cáncer es una neoplasia maligna. Es sinónimo de neoplasia maligna. Sobre el punto 3, que es cambio degenerativo, tendríamos que hacer una serie de explicaciones que por el momento me voy a saltar.
Y en términos de alteraciones del desarrollo, lo vamos a dejar por el momento a nuestros amigos de embriología. Así que, por este momento, concéntrese en los primeros dos. Aprenda usted la secuencia completa. ¿Cómo se enferma todo? Inflamación, neoplasia. La inflamación puede ser aguda, crónica, la neoplasia benigna, maligna, y eso es cáncer. Perfecto. Oye, ¿qué sigue? Cambio degenerativo, alteración del desarrollo. Pero por lo pronto concéntrese en estos dos. Estos son los patrones de lesión más comunes en la práctica médica. Cuando algo se enferma, debo pensar en este orden. Veamos algunos ejemplos. Creo que no tendrán mucho problema en identificar esto como un dibujo esquemático de piel. De hecho, pueden ver aquí pelo. Esta sería la epidermis, la dermis, la hipodermis. Perfecto, no hay mucho problema. Esto es piel. Y entonces yo te podría preguntar, oye, ¿cómo se enferma la piel? Y tú podrías decir, oye, pero yo todavía no estudio patología. Bueno, si ves este video y los apuntes que te mando, yo creo que sí. Así que la respuesta sería, ¿cómo se enferma todo? Inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. Aplícalo aquí. ¿Cómo se enferma la piel? Ah, pues con inflamación. ¿Cómo se llama la inflamación de la piel? Ah, pues dermatitis. Entonces, ¿cómo se enferma la piel? Dermatitis aguda, dermatitis crónica. Perfecto. ¿Y qué sigue? Neoplasia. Y tenemos el caso de benigna o maligna. En el caso de la piel, el ejemplo más característico de neoplasia benigna pues, son los lunares. Y la maligna, pues la más famosa es el melanoma. Entonces, fíjate que incluso antes de que estudies la piel, tú ya tienes una idea de cómo se enferma. ¿Por qué? Porque este esquema encontrado en estas tablillas misteriosas del Evangelio según San Pedro, este esquema se aplica prácticamente a todos los órganos. Así que te puedo traer, por ejemplo, este otro y decir, bueno, esta es la nariz. ¿Cómo se enferma la nariz? Bueno, no dices naricitis, dices rinitis. Y puede haber rinitis aguda, rinitis crónica. Y además puede haber neoplasia benigna o neoplasia maligna. Aplica lo mismo. Puedo poner todavía otro ejemplo. Ahí está. Bueno, en realidad aquí hay varios órganos. Aquí tenemos el esófago, aquí tenemos el estómago, el duodeno, el colon, el riñón. Pero bueno, si nos concentramos en el estómago, bueno, tú ya puedes contestar esto. ¿Cómo se enferma el estómago? A ver, te escucho. Bueno, ahí estás. A ver, no te escucho. Contéstalo. Ah, muy bien. Gastritis aguda, gastritis crónica. ¿Qué sigue? Neoplasias benignas, neoplasias malignas. Y ese mismo esquema lo podrías aplicar aquí al riñón. Nefritis aguda, nefritis crónica, neoplasia benigna, neoplasia maligna, colitis aguda, colitis crónica, etcétera. ¿Es importante entonces aprenderte esta secuencia? Sí, porque te permite resolver a la pregunta de cómo se enferma tal o cual órgano. Ahí tenemos la tráquea, la laringe y los bronquios. ¿Aplica? Sí. Puede haber laringitis aguda, laringitis crónica, neoplasias benignas y malignas de la laringe. Y lo mismo puedes decir acá del apéndice secal, aquí representado. Puedes decirlo, aquí está, mírenlo, el apéndice secal, el ciego, el colon, el ileón. Entonces, apendicitis aguda, apendicitis crónica, encefalitis aguda, encefalitis crónica. Aquí, cervicitis aguda, cervicitis crónica. Todo está relacionado con este esquema fundamental. Entonces, uno de las cápsulas de conocimiento que debe recordar es cómo se enferma todo: inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. Y vean ustedes, aquí en términos de diagnóstico, pues estamos viendo una parte de nuestro
de nuestro pacientito y pues vemos que tiene algún problema en los dedos. Lo que resulta evidente es que esos dedos no están normales. Y si no están normales, pues entonces están enfermos. Bien, así que si están enfermos, tengo que llegar al diagnóstico y me planteo cómo se enferman los dedos. Bueno, pues aplico el mismo esquema. Inflamación, neoplasia, cambio degenerativo, alteración del desarrollo. ¿Cuál es el primero en frecuencia? El primero que debo considerar, pues inflamación, inflamación aguda. Así que habría que preguntarme si eso que estoy viendo corresponde a inflamación aguda o bien corresponde a una neoplasia, porque finalmente hay un crecimiento. Bueno, pues eso será lo que analizaremos en el siguiente video. Por lo pronto, pues ya fue suficiente. Vamos a tomar un descanso y nos estaremos viendo la próxima ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Repasen todos esto con mucha calma porque es importante recordarlo para entender y sacarle el máximo jugo al estudio de la histología médica. Muchísimas gracias. Buenos días, tardes o noches. Nos veremos en la próxima. Histología se escribe con H.